nuestra bola, ¿os parece? Sí. Vale, antes de nada nos vamos a presentar porque no nos conocemos todos. ¿Cómo te llamas? Elki. Muy bien, yo soy Fina. Aquí Óscar. Hoy teníamos la tarde que no sabíamos qué hacer y entonces hemos dicho, vamos a ir. Vale, empezamos. Bueno, la idea de nuestra intervención hoy es proponeros una serie de proyectos que el alumnado de cuarto de la ESO en el Sistema Educativo de Galicia, concretamente en nuestro instituto, en el IES Maximino Romero de Lema, estuvieron trabajando, hicieron y completaron con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, detrás de todo esto, y de alguna cosa más que veréis, está la IA, pero como veremos también, la materia de inteligencia artificial para la educación en Galicia está pensada para formar al alumnado en un uso ético y responsable desde el minuto uno. Entonces, todos los proyectos que salen de esta asignatura salen con una serie de valores detrás, con una serie de competencias lingüísticas, competencias, por supuesto, también tecnológicas, pero poco a poco iremos avanzando y viendo qué herramientas también están detrás de estos artefactos. Bueno, en primer lugar, partimos de la base de que en todo momento estamos trabajando en un sistema educativo, por lo tanto hay metodología detrás. No nos ponemos a hacer un trabajo a lo loco, sino que siempre hay un soporte metodológico. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando aquí? Después veremos en cada proyecto qué metodología concreta, pero pues vamos a hablar de aprendizaje basado en servicio, de DUA, de trabajo colaborativo, por supuesto, de aprendizaje basado en proyectos y también del juego dentro de la creación, ¿vale? Para nosotros es clave. Entonces, ahora sí nos va a contar un poco qué hay, además de IA, detrás de nuestros proyectos. Vale, entonces, ¿cómo llevamos nosotros a cabo, cómo trabajamos la inteligencia artificial en el aula? Trabajamos empleando las diferentes metodologías que acaba de comentar Óscar y luego con los recursos que tenemos a nivel de consellería dentro de los centros. Tenemos aula de polos creativos donde disponemos de cortadora láser, impresora 3D, tenemos la sala de radio donde, por ejemplo, los chavales van y graban los audios. Os trajimos por ahí unas tarjetas NFC, que luego veremos también cómo se programan. Y luego, una cosa muy importante, los trabajos que nosotros llevamos en el aula no los hacen dos profes de informática. Trabajamos a nivel de, con otros departamentos. Trabajamos, por ejemplo, con el departamento de tecnología para el diseño de lo que sería la parte visual del proyecto que vamos a llevar a cabo. Trabajamos, por ejemplo, en alguno de los proyectos con el Departamento de Geografía e Historia, a nivel de trabajar los contenidos. Trabajamos también temas de diversidad e igualdad. Trabajamos temas de lingüística. Todos nuestros proyectos están hechos en gallego, donde los niños escriben las preguntitas, pero luego todo está revisado por los profesores o por los compañeros del Departamento de Lengua Gallega para que se adapte a la normativa. Hay incluso algunos proyectos que tenemos una versión en inglés. Coincide que ayer también fuimos a otra cosa y nos propusieron también si un proyecto que habíamos llevado a cabo, si incluso lo podríamos traducir al francés, y al portugués. Coincide que tenemos en el aula alumnos, con lo cual también vamos a aprovechar la capacidad de esos alumnos en otros idiomas para poder trabajar también con ellos. Bueno, la idea es que la IA esté presente, pero como herramienta. Para nosotros no es más ni menos, es una herramienta, con todos los problemas que ahora mismo eso ocasiona y con todas las ventajas. En primer lugar, la Xunta de Galicia está desplegando en la actualidad una normativa que es la Ley de Educación Digital de Galicia, donde se regula totalmente el uso de la inteligencia artificial en el aula y, por lo tanto, se plantean siempre tres escenarios. El escenario de alumno-profesor en el aula, del profesor en su casa y el alumno en casa. Entonces, donde más focalizamos la protección y la privacidad de los datos es en el escenario alumno-profesor en el aula. Entonces, herramientas como Notebook LM, nosotros para poder utilizarlas en el aula hasta ahora teníamos que hacer una serie de
mañas por ahí, pero a partir de la normativa actual no va a poder ser posible. ¿Vale? Eso no significa que no se pueda utilizar en este tipo de proyectos, solo que tendrá que asumir la responsabilidad del profesorado fuera del aula para poder iniciar, digamos, el camino. Ahora veremos lo que buscamos con esto. Pues vamos a poner un vídeo, ¿vale? Un vídeo donde vamos a utilizar la IA en primaria. Es el primer proyecto que os vamos a enseñar en primaria y en infantil, con todos los peligros que eso puede conllevar, porque estamos hablando de protección de datos, de niños. Entonces, vamos a trabajar con IA. Fijaros el enfoque del vídeo, que me gustaría que os paráis a pensar en que igual el enfoque que nosotros tenemos preconcebido de la IA en el aula no es el que nosotros estamos utilizando en el aula, lo cual nos permite utilizarla en plena libertad. Ahora veremos lo que pasa. Vamos. Vale. Un proyecto donde el profesorado con niños de infantil trabajaron, veréis ahora, diferentes herramientas de inteligencia artificial y los niños trabajaron la ratio. Bueno, ya visteis que lo que hay detrás, hay muchísima inteligencia artificial detrás, pero hay muchísima inteligencia natural también, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que se hizo fundamentalmente fue trabajar el Día de la Madre con el alumnado, la base salió del notebook LM, los niños propusieron una serie de palabras que iban a formar parte de la canción que posteriormente se utilizó con la herramienta Suno, se creó la canción, pero la base, las palabras, las aportaron ellos sin intervenir delante de la herramienta. Y al final, la docente lo que hizo fue, con las palabras, crear la canción y esa canción se llevó al aula. Ellos no saben leer ni escribir, evidentemente se tuvieron que aprender toda la canción y al final tenemos la coreografía. Fijaros en el enfoque, porque esto es importante. A veces no hay por qué llevar directamente la herramienta al aula para sacar un producto educativo que tenga muchísimo valor. Vale, vamos a por el proyecto de niños sola. Vale. Otro ejemplo, luego si queréis os acercáis ahora a ver un proyecto. Vamos allá. Empezamos comentando que nosotros trabajábamos en el aula con otros departamentos. Bien, aquí tenemos el mapa de Galicia. Lo conocemos, ¿no? España, Galicia, allá en la esquinita. Bien, dos tableros. En el aula de tecnología, los niños hicieron el mapa, con la cortadora láser lo serigrafiaron y trazaron el camino que representaría desde la salida hasta el fin. Esto sería el recorrido del río Miño, el típico juego de la oca o de un trivial. A lo largo de ese recorrido fueron representando diferentes tramos, cada uno de un color, ¿vale? ¿Qué significa esos colores? Pues las temáticas que quisieron ellos, que escogieron. Entonces, virtualmente, ellos tiran un dado, traen el móvil, ese día el móvil se puede usar, tiran el dado, que tiene por atrás una tarjeta NFT. ¿Trabajaste alguna vez con tarjetas NFT? ¡Qué guay! ¿No trabajar? Sí, ¿no? Cuando va a pagar... Cuando pagáis y le pasáis con la wallet. Vale, bien. Ellos programaron la tarjeta NFT con un enlace a internet donde hay una tirada de un dado virtual. Vale. Avanzan. El dado saca un 3. ¿Quiénes son los peones del juego? Los peones del juego se pueden diseñar con la impresora 3D, vaquitas, algo muy enxebre, o estas fichas. Luego las podéis ver, si queréis os acercáis, las fichitas. ¿Sabéis qué son estas fichitas? ¿Con qué hicieron estas fichitas? ¿No? Vale. ¿Todos conocéis un CD, un DVD? Sí. Vale. Yo el CD le quito la película esta, la lámina plateadita que tiene por fuera, la limpio bien y me quedaría un CD transparente, echando la imaginación. En casi todos los centros hay la guillotina esta para hacer las libretas. Vale. Yo corto el CD en trocitos, pillo un trocito, laca de uñas y le pongo el otro trocito encima y hago una hamburguesita. Cuando tengo muchas hamburguesas, en un horno pongo un papel albal, coloco mis hamburguesas y las achicharro. Y con la calor empiezan a inflar.
y se quedan en este tipo de piedras. Directamente, no están pulidas, ni están recortadas, ni nada. Salen de los colores que tú le hayas dado con la laca de uñas, ¿vale? Con lo cual, tú trabajarías con el alumnado tema de reciclaje de material informático, ¿vale? Otra aplicación de eso que luego lo veremos. ¿Veis el horno? Típica construcción gallega, ¿vale? Tiene por aquí todo el empedrado del horno. Este empedrado son estas teselas, solo que yo creo que las pintaron con negro o marroncete y simulan las piedras. Con mucha paciencia fueron pegando para simular lo que sería el cierre de la construcción. ¿Vale? Bien, cada una de estas fichas se representaba con un color de la casillita. Hace referencia a una temática. Historia, patrimonio, igualdad, geografía. Tienen por atrás una tarjeta MPC que está programada y hay un audio que está grabado en la nube en SoundCloud, donde un niño hizo una pregunta de historia, de patrimonio, de la temática que fuera, con lo cual trabajas con el alumnado almacenamiento en la nube. En nuestro caso lo hacemos en gallego. Puedes trabajar con la voz del niño, que el niño grabe directamente las preguntas en la radio. A todo esto, lo que comentó Óscar antes, hay que tener autorización para usar una imagen o para usar la voz del niño. Para evitar problemas de datos, hay una aplicación que tenemos que es TTS-NOS, una página web donde hay voces en gallego que tú le pones el texto y automáticamente te lo lee. Lo descargas en MP3 y lo puedes subir a la nube y tendrías el audio. ¿Pillado la idea? Vale, ahora también es importante, claro, que veáis, aparte de que se puede utilizar la IA para las preguntas, que todas estas imágenes que estáis viendo aquí fueron generadas también con IA generativa, en este caso de imágenes, ¿vale? Entonces estamos utilizando la IA, efectivamente, pero no nos olvidamos, como dice Juan, del factor humano que está siempre detrás y este juego tiene bloques de preguntas evidentemente relacionados con patrimonio e historia, pero también con igualdad y diversidad, que para nosotros es muy importante trabajar en edades tempranas, bueno, que respecto a la atención a la diversidad y también la igualdad. Sí. Entonces, seguimos con otro proyecto interesante. Bueno, primero, os hablamos así rápidamente del gran cambio que se fue produciendo estos últimos meses con respecto a la IA generativa, que es el caso de Cloud, ¿vale? ¿Para qué estamos utilizando nosotros ahora Cloud? Fundamentalmente para la creación de artefactos educativos y para trabajar más el continente que el contenido. Igual nos interesa, ahora hablaremos de un proyecto de recuperación de memoria histórica, subir documentos, manuscritos procedentes de un registro civil que están escaneados en PDF y transcribirlos directamente a Word para que sean sea fácilmente editables y llevarlos al terreno que nos interesa a nosotros. Entonces, nosotros estamos utilizando, ahora os comento un poco Pina, mucho las herramientas, no tanto para generar contenido, sino para trabajar en el continente, en el envoltorio, digamos, de estos materiales o transformarlos. ¿Vale? Vale, por ejemplo, antes, enlazando un poquito con lo que comentó la otra chica, tú con Cloud podrías crear para el tema 4 de matemáticas de las ecuaciones de primer grado, le puedes crear lo que se llama un artefacto educativo donde tú le indicas, hazme una parte de teoría, una parte de práctica, hazme una sopa de letras, hazme un rosco tipo pasapalabras o hazme un crucigrama. Te lo hace, es interactivo, lo puedes subir. Nosotros trabajamos con Moodle. Tú lo puedes subir al aula virtual y el chaval clica, juega y a la vez está repasando esos contenidos. Quien dice crear materiales educativos de esta manera, dice también crear el código para una aplicación que tú quieres implementar. Claro, efectivamente, por ejemplo, este es el paso que os queremos comentar ahora. Aquí, el alumnado de inteligencia artificial para la sociedad no tiene un manejo de Python, ¿vale? El lenguaje de programación Python que sea, bueno, pues, lo eleve a un nivel para llegar a construir un comunicador. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que manejan una serie de conceptos básicos como variables,
bucles que se trabajan con Scratch y trabajan mucho también con un dispositivo que se llama Raspberry Pi, ¿vale? Que tenemos por aquí, y que nos permite, con estas bases, llevarnos hacia el terreno que nos interesa, que es construir un comunicador, en este caso para personas con parálisis cerebral. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Talentos Inclusivos en Galicia, que consiste en que el alumnado tiene que construir una solución tecnológica que sea viable para un usuario con parálisis cerebral. Bueno, y también con la Cruz Roja, pero veremos un poco después el tema. Entonces, ¿qué hicieron? Fundamentalmente lo que se buscó, ya lo visteis antes, a ver si me... No sé, antes funcionó, escuchaste. Bueno, vamos a ver. Esto pasa en las mejores familias. No sé si se apagó el altavoz. Bueno, yo os cuento. Con la cortadora... Ya funciona. Vale. Entonces, la idea es, esas voces que estáis escuchando son voces sintéticas. ¿Vale? Ahora veremos alguna herramienta. Son voces, se utiliza una tecnología que se denomina TTS, que consiste fundamentalmente en pasar de texto a voz. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos permite salvar el problema de la privacidad ahora mismo de datos. Bueno, entonces, la idea era que ellos construyeran un prototipo de comunicador. Es cierto que a nivel comercial existen, pero ¿qué se genera con este tipo de proyectos? Lo más importante, la empatía del alumnado con personas con diversidad funcional o intelectual. Y por eso vale la pena ponerse aquí. Después, ahora os comenta Fina cómo se construyeron los pictogramas, totalmente estandarizados, veréis después, con herramientas de IA. Y entonces, lo que nos interesa, que os llevéis la idea, es que al final la IA es el background, ¿vale? Pero la parte, el protagonismo, al final, lo tiene el alumnado y fundamentalmente nosotros, en el sentido de que siempre buscamos sentido, buscamos una IA con sentido. Vale, ¿cómo llevaron a cabo? Pensar, una persona que tiene parálisis cerebral, que no se puede comunicar verbalmente, pues con el cuidador o la cuidadora. No le puede decir, tengo sed, dadme un vaso de agua, o estoy contento o estoy triste. En el comunicador que ellos han diseñado, el objetivo era una persona con parálisis cerebral que no tiene movilidad en las manos. Entonces, diseñamos en un primer momento unas tablillas con la cortadora al lado. Bueno, descargaron el pictograma, lo serigrafiaron. Problema, ¿cómo coge la persona la tablilla? Yo lo hago así. La usuaria que nos tocó a nosotros tenía la posibilidad de, como si fuera una pinza, de cogerlo así. Pues un día, no me doy cuenta si era un niño o una niña, llegó y dijo, ya está, ¿cómo puedo agarrar la tablilla? Los pomos de colgar la ropa. Tenéis pomos de colgar la ropa. Nos fuimos al chino, compramos un lote de pomos de colgar la ropa. Bien, al pegarle el pomo aquí, antes empezamos diciendo, nosotros intentamos que en el centro colabore todo el mundo. Nuestro conserje se dedicó a pegar los pomos a las tablillas. Tenemos el pomo. La chica podía hacer esto, coger y dejarlo ahí encima. Luego, que comenta ahora Óscar, ellos han, bueno, esto está hecho lo mismo, tarjeta NFC. Dentro está el lector que está programado y emite una serie de audios. Cada uno corresponde a una necesidad, que fue las que nos transmitieron a nosotros. Y ahora te toca... Vale, fijaros que esto es más sencillo de lo que parece. La Raspberry es un ordenador, sin más, un ordenador que está destinado a, evidentemente, ocupar el mínimo espacio posible, pero tiene capacidad igual que cualquier PC. Entonces tenemos, por un lado, unos conectores USB y tenemos el lector NFC. ¿Vale? Entonces, ¿qué falta para que funcione todo esto? Primero, evidentemente, la Raspberry es un ordenador, se puede conectar por Bluetooth a un altavoz y además almacena los ficheros de audio que se van a reproducir. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que vais a hacer ahora vosotros, que es programar la tarjeta NFC, que veréis que es muy sencillo.
Entonces, claro, el problema de explicaros el proyecto es que lo veis aquí, oh, qué maravilla, qué complejidad, y ahora veréis que no es tan complicado, pero es un chute de motivación para ellos y sobre todo para ver cómo con ella se pueden hacer cosas muy interesantes que vale la pena poner en marcha. Entonces, si os parece, cogéis la tarjetita que tenéis ahí ahora en la mano, o que os pasé, y os descargáis en el móvil una aplicación que es gratuita, indolora, no tiene ningún problema No escribo. pero en la presentación. En la presentación, la tenemos. Sí, paso un poco más. Ahí. Aquí, perdón. Vale, entonces me cogéis esta, no la que está en azul, la naranja, ¿vale? Y la descargamos. Entonces, todos vuestros móviles, a no ser que sean móviles muy antiguos, tienen capacidad para escribir y leer en NFC, ¿vale? ¿Qué hacéis habitualmente? Leéis. ¿Por qué? Pues porque pagáis con vuestro móvil, seguramente, ¿vale? Pero también podemos grabar. En este caso, podemos grabar una tarjeta, que es como un disco duro, una información. Esa información, veréis ahora, os va a hablar de ejemplos muy sencillos que os pueden llevar también a hacer proyectos intergeneracionales, como el que estamos haciendo ahora con personas mayores, sobre las fotografías y la... ¿El trabajo, dices? No, con NFC. ¿Qué podemos hacer cuando vamos a los centros con los nietos, el móvil? Sí, dices una aplicación de la... Claro, una de las aplicaciones es, podemos grabar un número de teléfono, por ejemplo, dentro de la tarjeta NFC. Entonces, si se puede grabar, después se puede leer. Vale. Vamos a suponer que mi abuelo o una persona cualquiera que no tiene un momento determinado, pues no se acuerda del número de teléfono, está en una emergencia, lo que sea. El abuelo que todos los días quiere llamar a su adorado nieto, no se acuerda del teléfono, un día está nervioso. Yo podría tener una foto del nieto, por atrás una tarjeta NFC, de manera que el abuelo coge la foto vecina, la pasa por encima y automáticamente se marca el número de teléfono vecina. Pensad en la situación en la que vosotros queráis llevar una emergencia, hablar o una situación que no puede escribir. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un NFC y un QR? Que os va a llevar a reflexionar sobre eso. Pues la diferencia, fijaros, es que yo puedo leer una tarjeta NFC, atraviesa la madera, ¿vale? O sea, realmente puede estar oculta y nosotros podemos leer igual el contenido. El QR tiene que estar visible, tiene que estar presente, ¿vale? Entonces vamos a proceder al grabado de... vamos a hacer nosotros podemos poner una página web de ejemplo, pero cualquiera de vosotros puede escoger la página de vuestro centro educativo, ayuntamiento o lo que queráis, y la vamos a grabar en la tarjeta, de tal manera que después, cuando leáis la tarjeta, se abra esa página web. Es muy sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, accedéis a la aplicación, os va a aparecer en la aplicación la opción escribir y leer, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a dar a escribir. Es importante que tengáis claro que esto es como un disco duro. Va a almacenar una capacidad limitada de datos, pero suficiente para hacer este tipo de operaciones que vamos a hacer. Entonces pulsamos escribir y lo que se va a hacer es añadir un registro. ¿Vale? ¿Qué tipo de registro? Mirad, ahí tenéis todo el tipo de información que se puede grabar. Tenemos desde un email, un contacto, un número de teléfono, SMS, ubicación, localización personalizada. Pensad cuando se os escapa el perro, si llevaron una tarjeta NFC y pasarais el móvil por encima, llamaría al dueño, ¿vale? Por ejemplo. Son cosas muy sencillas, pero al final tienen una gran salida. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros aquí? La URL unipersonalizada, ¿vale? Entonces ahí directamente pegáis la página web que os interesa. El enlace al recurso que queréis que se muestre, sea un vídeo, sea el audio de antes, sea un número de teléfono. Bueno, aquí era una URL, perdón. ¿Vale? Era una URL. La copiáis del navegador, por ejemplo, nosotros copiaríamos edu.xunta.gal, la pegamos. ¿Por qué os mando ir al navegador? Porque os va a tener que copiar todo, https, ¿vale? No vale con poner solo edu.xunta.gal, ¿vale? Lo tenemos.
Validamos, entonces, ¿vale? Competencias digitales básicas. Cachis, cachis. Validamos. Cuando validamos, nos va a aparecer el tamaño de datos que es probable que grabemos si pulsamos escribir, ¿vale? No sé si veis ahí ya la cantidad de bytes que va a almacenar. Vale, perfecto. No sé si vamos bien. ¿Sí? Siguiente, claro, sale un... Vale, simplemente ponéis la página en escribir URL personalizada y a partir de ahí pulsamos validar y ya os aparece escribir número de bytes. ¿Vale? Sí, así os tiene que aparecer. Una vez que ya pusiste la URL. ¿Vale? Entonces ahora, si pulsamos escribir, tenemos que acercar la tarjeta por la parte de atrás del móvil, que está el gran problema, saber dónde está el lector. Suele estar cerca de la cámara. Suele estar cerca de la cámara, ¿vale? ¿Sí? Entonces, pulsamos escribir y acercamos la tarjeta. Vibra un poquito. Cuando vas a Vale igual, cualquier respuesta. iPhone al lado de la cámara. Y una vez que pone escritura finalizada, es que ya transfirió los datos a la tarjeta. ¿Vale? Vale. Bueno, ahora vamos a ver si funciona. Sí, funciona porque o meu sí que funciona, porque xa funciona. Flipo. Y ahora, Óscar, para probar, aquí. Ahora. Pero vamos, sí, porque xa te puso aquí o anuncio de aquí. ¿Cómo hiciste? Bueno. Ya, pero... Ya tienes que Sí. Pero, ¿cómo está bien? NFT Tools. Tú pagas con NFT Tools. ¿Ya está? Eso es. Míralo. ¡Ay, que me muero! Óscar, aquí iba para contigo porque quería entrar un QR para una cosa. Y mira, ya creé ahora aquí. Un nivel de NFT. Muy bien, ¿qué tú has usado alguna vez para pagar? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Y lo tienes activado en el NFT? Permite un segundito. ¡Ay, qué flipo! Si es iPhone está al lado de Vale, sigue descargando. Vale, vamos Pensad en nosotros lo que acabáis de ver. Los hemos grabado audios, están almacenados en la nube, coges la URL y programas la tarjeta ahí. Claro, uno de los proyectos que hicimos, damos mucha formación al profesorado, cómo utilizar, o sea, cómo interpretar la codificación en bibliotecas escolares, la CDU, un cole al que dimos formación metió NFTs en cada marca página, se lo pasó al alumnado, entonces ya saben, de alguna manera saben clasificar dónde tienen que ir a buscar determinados textos. Sí, vale, espera, aquí está. Espera que se le resiste. Mira. Por ahí al fondo salió. Sí. Pero ya pusiste. Uy, ahí. Vale, entonces, una vez que escribimos, una vez que tenemos todo escrito, ahora nos olvidamos de NFC Tools, ¿vale? NFC Tools solo para escribir, porque cualquier persona que vaya a leer la tarjeta no va a tener NFC Tools, porque vosotros hasta hoy no conocíais la aplicación, ¿vale? Pero vuestro móvil sí leía. Entonces, ahora lo que quiero es que cerréis la aplicación y acerquéis la tarjeta al móvil. Entonces va a llamar a esa página. Bueno, si yo ahora acerco la tarjeta al móvil, al lector correspondiente, bueno, la mía está sin grabar, debería llamar a donde... Se ha emocionado. Julia se ha emocionado. Bueno, como siempre. Qué bueno. Mira, es que no se va ya. Vamos a grabar. Ay, es que
De verdad. Es que flipo. Es agresivo, es agresivo. Sí, es que ¿Sabes? lo voy a poner agresivo. en un marquito No voy haciendo. Tiene que ir como que claro, Yo voy a hacer sí. claro, igual. Vale, ahora pasa un momento. Esto, por Oscar, ¿y Amazon, estos? en Amazon lo puedes comprar por barato. Normalmente lo está, sí, por todos los 8 8 euros euros. 50, ¿verdad? Sí. 8 euros 50 en Amazon. No te lo. La tarjeta, busca. La que te veo. Sí, busca. Sí, ahora Está mucha. Son bolsitas. la tarjeta estaba. Hay de diferentes precios. No. Bueno, pero pilla la idea. Ya, pero puede. Tienes que Es otra cosa. y descargar. Esto lo pasas y ya está. Pero con HTTP tienes que pegar todo. Es toda la URL completa. La URL completa. Yo lo hago con esto. La una URL, fijaros que al final siempre tiene el nombrecillo.html o .html. Por si os pone barra portal y no pone nada más, no tiene la URL completa. Tiene que hacer el proceso de grabación. Una vez que tiene que poner. Damos otra tarjeta, por si es hasta mal. Sí, pero las tarjetas son reutilizables. Había una opción, no sé si os fijasteis, leer, escribir y borrar. Tú la puedes borrar y volver a programar. Lo que no puede tener es una tarjeta varias URLs, solo tiene una. Pero bueno, lo que nos interesa es que yo puedo acceder a un recurso que está en la red. Una bolsita de unas 50 cuesta sobre 10 euros, no es 8, entre 8 y 10 euros en Amazon. Si solo una curiosidad, comprar las autoadhesivas, porque si nosotros cuando empezamos, si no le tienes que poner un piso y estéticamente queda más feo. Vale. Eso se podría encapsular y cerrarlo para que no se vea. Escanea por encima de la madera sin. Claro, metes en una cajita o lo que sea. Vale, una aplicación con el tema del teléfono. Otro proyecto que hicimos para Aspace, en este caso, en vez de ser con usuarios con parálisis cerebral, era para un señor que tenía principios de Alzheimer, era para la Cruz Roja. Entonces, la mujer nos dijo, ella lo que quería era que el marido tuviese cierta independencia a la hora de realizar las tareas básicas de casa en cuanto a electrodomésticos. Entonces nos pasó los principales electrodomésticos que tenía en casa y una foto de su mascota. Aquí había un perrito, ¿vale? Entonces, ella lo que quería era que él quiere poner la lavadora, pues que le apareciera un vídeo y saltara un vídeo explicando cómo se pone la lavadora. ¿Cuál era el gran reto? Que el abuelo solo entendía inglés. Yo siempre digo lo mismo. En Baio, en nuestro centro, nuestros niños son bilingües. Hablan gallego y español al 100%. El inglés estamos de camino. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos hicieron el vídeo explicando cómo se pone una lavadora, bueno, no sé cómo son cada uno, explicando la vitrocerámica, explicando cómo se pone. Con lo cual, también trabajaste competencias
básicas. Un chaval que no sabe poner la lavadora, puso la lavadora. Bien, el chaval grabó el vídeo en español o en gallego y luego, con una herramienta de IA que os comentamos después, clonaron la voz. Entonces, el abuelo, esta aplicación está implementada en una tablet. Él separaba la tapa de la tablet y automáticamente le aparecían los 6 electrodomésticos y el perro. Él es una tablet táctil, pulsaba la lavadora y se le reproducía el vídeo donde el niño le iba explicando cómo se separa la ropa, se pone el programa, se mete el detergente, todo el proceso. Hicimos una segunda versión. Todos en casa tenemos una nevera, digo yo, donde le ponemos, necesito leche, necesito... Bien, creamos una foto donde, ¿qué hay en la foto por atrás? Una tarjeta NFC. Entonces, vamos a suponer que él no se da cuenta dónde tiene la tablet o que la tablet que no tiene batería. Él tendría un móvil, lo acercaría al electrodoméstico y en el móvil se reproduce el vídeo explicando cómo se pone en funcionamiento ese electrodoméstico. El tema de la mascota, los niños habían dicho, como vieron lo de hacer una llamada, esta tarjeta está programada con un número de teléfono. Si el señor necesita hacer una llamada, pondría el móvil y automáticamente se marcaría el número de teléfono de la persona que tenga ese móvil. Sí, pillaba la idea. Vale, entonces, nada, ya veis aquí un poco... No tenemos presa, ¿Cuál es el reloj? Pero no sé si El tema es que os fijéis que se está trabajando, os dijo que un alumno ponía la lavadora y se tenía que grabar. Entonces, claro, estamos trabajando también otro tipo de competencias. Aquí atrás, desconecta el disco y conectamos el para poner ese ejemplo de la... El tema es que es muy probable que muchas veces choquéis con privacidad y con la ley de protección de datos. ¿Vale? Entonces, perdona, y es más, menos Romero, la tablet. Así es más. El asunto es que cuando trabajamos con este tipo de herramientas, detrás hay un gran problema con la privacidad del alumnado. Entonces, todo esto se tuvo que hacer con un marco legal de permisos muy estricto, ¿vale? Para llegar a hacerlo. Y al mismo tiempo nos lleva a reflexionar sobre determinados aspectos relacionados pues, con la clonación, bueno, ¿qué buscamos un poco con esto? Pues que se avive también dentro del aula toda la parte de debate ético y moral. No sé si está por ahí el proyecto. Claro, en Canva estaba... Memoria. Ahí está, perdón. Son los nervios del directo. Vosotros comprendéis. Vale, esta sería la aplicación en la tablet. Es decir, la persona simplemente abre la tablet y le salta automáticamente la aplicación. Aplicación que los niños de cuarto de la ESO no saben programar. Con lo cual, con una IA, en este caso con Cloud, generan el código. Por ejemplo, el de la lavadora es muy interesante porque la persona que ves ahí no puso muchas lavadoras antes de hacer el trabajo. Y ahora parece que pone algunas más en caso, eso nos dice. Bueno, vamos a ver un poquito. Vale. Tú escoges y abajo... I'm going to teach you how to use the washing machine. First, we open it. Next, we separate the clothes into light and dark colors. I'm going to start by La idea es que veáis que esto tiene que estar en una tabla. Vale, al final está en una tabla, hay que pensar todas las posibilidades que se pueden dar cuando un usuario de parálisis cerebral tiene un problema, perdón, con Alzheimer tiene un problema cognitivo ya algo avanzado. Entonces no puede ir nada adaptar. Esto tiene que aparecer en la tablet cuando él la toque, sin más. ¿Vale? No vale que aparezca el escritorio de aplicaciones ni nada que lo despiste. Directamente hubo que buscar una solución. Entonces esas soluciones las van buscando, el alumnado va generando una línea de un árbol de decisión hasta llegar a la solución correcta. ¿Vale? Sí, eso es muy importante. Bueno, pues vamos ahora a hablar de otro proyecto. Este proyecto
es ya bastante reciente, se llama O Cabazo da Memoria en Galicia. O Cabazo era una edificación muy rudimentaria para guardar el grano, el maíz, ¿vale? Entonces lo que hicimos... ¿Cuál título? Para poner otra vez la presentación. No, ya lo tienes. En el escritorio. Lo importante aquí es que se buscó un proyecto basado en aprendizaje de servicio que involucrara a la comunidad cercana del centro, en este caso una asociación, se llama Asociación Afonso de Corneros, que está allí al lado del instituto. Trabajamos con ellos y el alumnado utilizó la guía, veréis ahora, de qué manera y qué impacto tuvo. Estamos hablando de principios de curso. Ahora es más fácil ver este tipo de herramientas, pero no allá en el mes de septiembre cuando empezamos. Y veréis qué es lo que buscamos. Pero ya os digo que lo que se busca es la polémica. Fundamentalmente generar debate en el aula, ver el impacto emocional que tiene la utilización de la IA y cómo ellos van a tener que afrontar una situación en la que presentan el proyecto a sus familias y sus abuelos que están ahí van a tener que ver imágenes que no son reales. ¿Cómo tienen que afrontar esa situación? Vale, es un proyecto muy interesante. Vale. El proyecto se trata de lo que acaba de comentar Óscar, recuperar la memoria histórica de la zona del contorno donde nosotros tenemos el centro. Entonces, escogimos un elemento que sea característico de, digamos, de nuestra cultura, que es un hórreo. Entonces, volviendo a lo de antes, con tecnología hicieron el diseño de la construcción. Nuestro objetivo era que el hórreo, bueno, luego lo veis, que aquí tiene la puertecita, se abriera. Salvo ese pequeñito detalle, le sacamos el tejadillo, ¿vale? Y dentro tenemos la memoria histórica de las familias de los niños. Bien, ¿qué es esto? Bueno, antes de nada, ¿cómo está hecho? Pinchos morunos, el palito del pincho moruno, ¿vale? Tender la ropa con pinzas. Fueron guardando cada uno de los recuerdos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Los niños trajeron de sus casas fotos antiguas. Tenemos fotos de 1940, que ya estaban deterioradas, rascadillas, dobladas. Entonces, hubo lo primero antes de nada fue el recoger todas las fotografías. Esas fotografías que están estropeadas, que están dañadas, con herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, con Google Nano Banana, con Imagen al principio, con Bigverse, las restauraron y colorearon. Una vez que la foto estaba bien, las imprimimos, nuestro conserje las plastificó. Y cada foto tiene por atrás una tarjetita NFC. Si yo cojo esta foto y la leo con el móvil, me va a reproducir un vídeo que explica la historia de la radio. Si yo cojo esta foto de aquí, me explica creo que es la historia de un tambor que le regaló el abuelo al niño. ¿Qué trabajaron aquí? Las fotos las agrupamos en temáticas. Entonces hay la familia, tradiciones, la escuela, las comuniones, no me doy cuenta, los animales, profesiones. Todo estamos hablando de niños de 15, 16 años y los abuelos, imaginaros, de 1950, 60, 70. Cuentan historias que fueron de la siguiente manera. A las fotos les dieron una animación y vas creando una pequeñita historia. No sé si habéis trabajado con alguna herramienta que permita animar fotos. Sacan por ejemplo, nosotros lo hicimos en su momento con Grok Imagen. Hoy en día Grok Imagen es de pago. Entonces usamos otras, por ejemplo en Google tienes Bits, tienes Bigverse, hay distintas, Entonces, lo que hacen es, ellos van creando pequeñas secuencias de 6-8 segunditos y van haciendo el montaje y tienen un guión y van contando una historia. Historias que en ocasiones la cuenta el niño, fue a la sala de radio, tiene el guión y lo va narrando.
hay historias que te la cuenta a lo mejor el padre, y el padre cuenta una historia para algo que no sabe lo que es. ¿Me explico? Por ejemplo, el del tambor, la niña quería hacerle a su padre, no, el del tambor no, el del tambor. Quería contar la historia del tambor. Sus abuelos le regalaron al padre el tambor y ella quería contarla. Se la pidió al padre, el padre se la contó, pero el padre no sabía exactamente qué iba a hacer. El día que se hizo la presentación del proyecto, el padre ahí sentado, le plantan el vídeo y ve la historia de su tambor desde que era pequeño. Os ponemos ahora un par de ellas para que hagáis una idea. Pero lo más importante aquí no son las herramientas. Lo que se buscó fue la trazabilidad de recoger esa información, validarla legalmente para poder llevarlo a una herramienta. Hacer que se sienten con sus abuelos a través de la IA. Cuando le dices a alguien que logramos que el nieto se siente con el abuelo, a preguntarle costumbres, a preguntarle sobre medios de transporte, cómo era la vida antes, gracias a la inteligencia artificial, porque al final lo que buscamos, sí, es el efecto final, que es un poco lo más emocionante, pero lo importante es lo que fue quedando antes de llegar a la parte final. Y lo que consideramos además sumamente clave es cómo el alumnado asume el papel de responsabilidad de tener que explicar de forma ética que un mal uso de estas herramientas construye realidades que no existen. El día de la presentación, ellos tuvieron que presentar el proyecto delante de sus familiares, hubo que hacer el famoso debriefing de contar para qué eran las fotografías, lo hicieron ellos en el momento. Pero antes, las personas firmaron un papel como expedían las fotografías para un proyecto educativo que tenían que esperar un poco a saber lo que iba a pasar eso. Vale, un ejemplo, bueno, está en gallego, a familia. Na Costa da Morte, entre o salitre e o vento, a familia era refuxio e raíz. Nos anos 60 e 70, os nenos corrían entre peneos e leiras, aprendendo a vida coas mans sucias e os ollos abertos. As nais, sempre presentes, eran faro e abrigo. O seu traballo incansable, co seu cuidado silencioso, decían os días con amor e firmeza. Cada fotografía é un fragmento dese tempo, onde o rural era a escola, e a casa, o universo. Os encontros familiares, as festas, os paseos ao río ou a romaría, guardaban a esencia dunha comunidade que vivía unida, compartindo o pouco e celebrando o moito. Recuperar estas imaxes é devolverlle a voz á memoria, recoñecer a dignidade das vidas cotiás e honrar a historia que nos sostén. Porque na Costa da Morte, a familia non era só sangue, era terra, era mar, e era futuro. Bueno, la idea también, ya veis que está la radio detrás, se grabó el alumnado en la radio del cole, y después también se subió todo este material a un repositorio que es propio del instituto, no está subido a cualquier página web, porque evidentemente pues, como que... ¿Qué puedo sacar para poner? Me falta el otro. ¿Qué quieres? ¿Quitar el...? Un USB, cualquier. El teclado. Si no vas a usarlo, vale, este. Y entonces la idea es no quedarnos solo, las herramientas son importantes, pero no, la idea previa de un proyecto sostenible, sólido, es clave, ¿no? ¿De qué sentido tiene llevar la IA al aula si no tiene sentido? Ninguno. Bueno, entonces lo que buscamos fundamentalmente nosotros es, dentro de la materia de IA para la sociedad, es que todo esto tenga un sentido. Y si no lo tiene, no tiene sentido en el aula. Es así de fácil, no hay más. Y sobre todo, ¿no? Lo decimos siempre, no hay inteligencia artificial sin inteligencia natural. Y esto es el resultado de usar la IA en un plano educativo de secundaria con ética y con responsabilidad. Vale. Otro pequeñito ejemplo. Bueno, todas las piezas las piezas audiovisuales que ellos crearon lo montan con Canva, con lo cual tú al final trabajas también una herramienta multimedia. En este caso, la historia que vais a ver ahora es la que os comentaba hace un ratito.
es de unos abuelos que comentan cómo su nieto, el niño que tenéis ahí, en su momento le regalaron una radio. La historia creo que no llega ni al minutito, son trocitos de 8 segunditos de usadas un par de fotos. Con 2 fotos montaron una pequeñita pieza audiovisual para comentar algo. Esta radio trouxe eu de Suíça. Tinha o rapaz 5 anos. E depois o rapaz tocou-se a andar com ela sempre colgada na mão ou debaixo do braço com ela. Assim deixava. Não deixava ir porque o rapaz era minha tempo. Não podia a coisa nem na roupinha. Então foi projeto com ela, com a rádio. Bueno, pues también deixábamos andar, pues jugaba con ela. Tranquilamente, pero Bueno, pues ya veis que al final lo que tenemos es, insisto, un proyecto con sentido. No buscamos nada más que eso, que la guía, nada más y nada menos, que la guía realmente se utilice de forma correcta. Entonces, ahora para finalizar, os vamos a dar pues, algunas de las herramientas que utilizamos. Aquí tenéis, nosotros utilizamos un proyecto, estamos muy orgullosos en Galicia, que se llama TTS Nos, que nos permite transformar la voz, perdón, el texto a voz, pero es solo para gallegos, ¿vale? Si no, tendríais que utilizar Natural Readers. Vale. Antes comentamos el tema del serigrafiado de esas pequeñas tablillas. Los pictogramas se pueden sacar de muchas aplicaciones. Nosotros en este caso usamos estas dos. Una cosa que nosotros primamos mucho es que cualquier aplicación de IA, niños menores de edad, en algún caso 14, 15, 16 años, en el caso de Óscar con 13, no pueden tener cuentas de correo, ¿vale? Entonces, tema de privacidad de datos, si hay aplicaciones en las que tú no tengas que registrarse antes que cualquier otra. En el caso de TTS Nos no tenemos que registrarnos, aquí no tenemos que registrarnos. En otra, para pasar lo que acaba de comentar Óscar, de texto a voz, Natural Readers, no hay que registrarse. Y luego también tenemos la otra al contrario, pasar de voz a texto, como puede ser Speech Tester. Tampoco tenemos que registrarnos. Vale, entonces, fijaros, al final, Suno la utilizamos en el proyecto de infantil, ¿vale? Y Adobe Podcast es una aplicación gratuita de Adobe, de lo poco que hay, que os permite limpiar audios, ¿vale? Sobre todo si estáis trabajando en la radio, pues es interesante, ¿vale? Pues vamos a poner un proyecto que hicimos, es el último ya que os ponemos, está en gallego, pero es para hacer una pequeña reflexión. Las humanidades y la IA no están reñidas, es más, nosotros la utilizamos, bajar un poquito sobre el volumen, para que veáis, este proyecto tiene 2 años, cuando salió la guía generativa de música, y la idea fue coger poesía de Rosalía de Castro y también de un poeta gallego que se llama Manuel María, y musicalizar sus poemas, y después ya os contaremos la historia de este proyecto. Antes de nada, que aún no lo dijimos, todo esto que estamos haciendo son deepfakes, son delitos. Es un delito, tú no puedes, pero se hace todo con autorizaciones y con permisos de la imagen o la voz que vas a usar. Nace entre a literatura galega, a música contemporánea e a innovación tecnolóxica. Este vídeo invítanos a mergullarnos nun mundo onde a poesía cobrará vida grazas a inteligencia artificial. Hoy será vacación pasada de tus juegos. Non, ainda non, pero estou ansiosa por escutarlo. Aquí está, a la dedicada de tu poema, Aleluya para él. Es poesía original, es la... Esto es una canción que da en gallego.
Sí, las imágenes, perdón, las imágenes son reales, están grabadas con dron. É incrível ver como capturaron a esencia do poema nesta canción. Citamos. Agora vou entender unha canción inspirada no teu poema, Galicia. É maravilloso. A inteligencia artificial hizo posible sobre la tendencia a las páginas que llegan a la propia reflexión. Así é. É fascinante ver como a tecnología pode amplificar o alcance da nosa sociedade. Bueno, hay que verlo en su contexto, es prehistoria de la isla. Estamos hablando de hace 2 años. Ahora os cuentan el transcurso de este proyecto en 2 certámenes que comenta desde la Casa Fundación Manuel María lo que pasó. Esto lo enviamos. Hay un concurso que es de videopoemas para fomentar la obra de Rosalía de Castro y Manuel María. Lo presentamos, visteis que hay 2 deepfakes, Manuel María y Rosalía de Castro, donde hablan un niño y una niña, con voces grabadas en la radio. Yo creo que era demasiado para aquel entonces y nos dijeron, esto aquí debe ser, es un crimen. En la película en aquel momento de Claro. cultura. A nivel audiovisual, evidentemente no tiene calidad, es el valor educativo, el trabajo de lo que comentaba Óscar. Lo presentamos luego al Festival de Cine de Ourense y se llevó el segundo premio. El segundo premio, pero lo llevó por el valor educativo que No tenía en por aquel la momento parte- poner la IA al lado de las humanidades. ¿Vale? Entonces es un poco, este es el resumen de lo que nosotros buscamos. Nosotros a veces nos llaman un poco temerarios aquí, pero lo que buscamos es que todos los proyectos que salgan de la obra sean proyectos precisamente educativos, no un manejo básico de herramientas, sino que la IA tenga sentido y, como decía Juan, tenga factor humano, que no se pierda esa esencia, la contextualización del docente, que realmente sea una herramienta, nada más que eso. Bueno, Bueno, en principio esto es lo que Acabaches tenemos ahora. de pasar as aplicacións que usabas? Si queréis, podéis os ponemos la presentación un momento para que la cojan. Y tenéis el código. Y nada más. Bueno, pues nada, gracias.